Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Zúñiga y hoy les voy a platicar sobre la origen, inserción y acción de lo que es el bíceps y el tríceps. Empezaremos con el bíceps. Tenemos entendido que el bíceps es un músculo que, como su nombre lo indica, bi, que quiere decir dos, y ceps, que viene de capitis, que significa cabeza. Entonces tenemos entendido que es un músculo de dos cabezas. Se divide en dos partes, la cabeza larga y la cabeza corta. La cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo del omóplato, que es esta parte de aquí. Atraviesa mediante un ducto hasta alojarse aquí. El ducto atraviesa mediante el hombro. Y la cabeza corta, esa se origina en la apófisis coracoides del omóplato, que se atraviesa por aquí, nada más que tiene un menor recorrido que la cabeza larga hasta llegar hasta este punto. En este punto se unen los dos, la cabeza larga y la cabeza corta. Se unen los dos, la cabeza larga y la cabeza corta, para formar así un solo tendón. Posteriormente recorren toda la parte frontal de lo que es el codo y se inserta en la tuberosidad del radio. Aquí se unen y aquí se inserta, y aquí se origina de esta parte del omóplato. Entonces quiere decir que el bíceps pasa por dos articulaciones, la del hombro y la del codo. ¿Cuál es su función? Su funcionalidad a nivel del codo es la flexión y la supinación para poder mover la palma de arriba hacia abajo o rotarla. Y a nivel del hombro es la subpuntación. Entonces bien, ese es el origen, la inserción y la función de lo que es el bíceps. Y por otro lado, el siguiente músculo que hablaremos va a ser el tríceps. Igual como el bíceps, quiere decir tri, que significa tres, y ceps, que viene de capitis, que significa cabeza. Entonces quiere decir que es un músculo de tres cabezas. Igual hablaremos sobre su origen, inserción y acción, y está compuesto, como les indico, tres cabezas, que les diré cuáles son. Es la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. La cabeza larga se origina en la zona del tubérculo infraglenoideo de la zona del omóplato. Tenemos el conducto que igual atraviesa el hombro, pero por la parte de atrás hasta alojarse aquí. La cabeza medial, esa es está más interna, pero esa se aloja en los 2/3 de la parte inferior dorsal del húmero. Esa se aloja aquí. Y la parte lateral, que es esta parte de aquí, esa se origina en la zona proximal del dorsal del húmero. Entonces en esta parte las tres se unen para formar el músculo y un tendón que va a recorrer hasta la parte del codo. Entonces las tres cabezas se juntan hasta llegar a la parte del codo por medio de un tendón que se inserta en la parte superior del olecranon. Entonces su origen está en la parte de la cabeza larga a la altura del omóplato. La cabeza medial se origina en la zona del húmero, en la parte inferior del húmero, y la cabeza corta la cabeza lateral se origina en la zona lateral del húmero. Y se insertan a la altura del codo, en la parte superior del olecranon. Y entonces su función de lo que es el tríceps es ayudar al bíceps. Es el antagonista para el tríceps, para que no se vaya a lastimar el bíceps, perdón. Y nada más recorre este movimiento. Como dato, la cabeza larga del tríceps y la cabeza lateral del tríceps son visibles, y son palpables. La cabeza media no, esta está interna, por lo cual no se puede ver ni tocar. Y bueno, esas serían las funciones y la función, la origen y la inserción del bíceps